espacio de entrevistas de Panorama Odontológico Online. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la profesora doctora Marisa Brusca. La doctora Marisa Brusca es doctora en odontología por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en ortodoncia y en periodoncia. Es magíster en investigación clínica por la Universidad Abierta Interamericana. De la misma universidad es profesora titular de la cátedra de microbiología. Es directora de la carrera de especialización de periodoncia. Por la Universidad de Buenos Aires es jefe de trabajos prácticos de la cátedra de cirugía y traumatología bucomaxilar 1. Hola Marisa, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Y bueno, vamos entonces a compartir un poco de lo que estamos viendo ahora de la bioseguridad. Bueno, entonces vamos a dar los tips sobre lo que venimos haciendo y un poco de lo que ha innovado la llegada de esta pandemia a nivel mundial. Pero si bien lo que nos trae principalmente a la bioseguridad en estos tiempos es el coronavirus, no hay que olvidar que cuando un paciente viene al consultorio tiene un montón de otros microorganismos que son importantes que tengamos en cuenta y que van a llevarnos a tener medidas de bioseguridad, que son virus como el coronavirus, pero también tenemos bacterias, los parásitos, los hongos, los priones, que son los que van a hacer que tengamos que tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Respecto a los virus, que es lo que está más importando en estos tiempos, hay dos tipos de virus. Tenemos virus envueltos y virus desnudos. Los virus desnudos son los que tienen un ácido nucleico rodeado, como vemos aquí, de una cápside que son proteínas. Los virus envueltos también tienen un solo ácido nucleico, tienen una cápside y por el exterior de esta hay una envoltura que es una membrana lipoproteica. Como tiene lípidos, un virus envuelto en la parte externa va a ser más fácil de destruir que un virus desnudo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente el coronavirus es un virus ARN, siempre los virus tienen uno solo de los dos ácidos nucleicos, y es un virus envuelto. Entonces es un virus que, si bien lo peligroso es que es muy contagioso, es un virus que vamos a destruir fácilmente. Por eso conseguir las normas de bioseguridad, como ser el lavado de manos o el alcohol, vamos a eliminarlo fácilmente. ¿Y cuál es la importancia entonces de las normas de bioseguridad? Que, como su palabra lo indica, no es más que unas normas para vivir seguro. ¿En dónde? En la vida en general, por ejemplo, colocarme el cinturón de seguridad si voy en auto, cruzar con el semáforo en verde, y en la odontología, ¿qué quiero hacer? Evitar la infección cruzada, que es la propagación de microorganismos entre ¿quiénes? Entre pacientes y el equipo profesional, entendiéndose por esto a odontólogo, asistente, pero también está la secretaria, el personal de limpieza, el técnico de los equipos, los recolectores de residuos. También puede ser que los microorganismos queden en el medio ambiente. Puede ser que uno los lleve en la ropa, por esto ahora hay una ley que no puede uno circular en ambos. ¿Por qué? Porque uno va portando microorganismos en la ropa y la puede llevar tanto al exterior, a la gente que circula, como al grupo familiar. Puede ser que el técnico de laboratorio también sufra esto. ¿Por qué? Porque también los microorganismos van a viajar con las impresiones y modelos y por esto estos deben ser también decontaminados. No solo van a propagarse a través de, por ejemplo, el medio ambiente o las gotitas, como ahora vamos a ver, sino que los microorganismos quedan alojados en instrumento, en mobiliario, etcétera, y a partir de ahí podrían propagarse, como vemos aquí abajo. Y entonces, ¿qué podemos tener en cuenta? Hay una fuente, que puede ser el objeto animado o inanimado, a partir del cual los microorganismos van a salir. ¿Y cómo van a salir? Bueno, se habló mucho en todos los medios este último tiempo de los mecanismos naturales
toser, hablar, estornudar, que son las gotitas de Fluge. Pero el odontólogo en la atención va a tener mecanismos artificiales que son los que generan mucha aerolización. Por ejemplo, el uso de turbina, jeringa triple, cavitador, etc. Entonces los microorganismos se van a poder transmitir. ¿Cómo? Y bueno, directa sería, por ejemplo, piel a piel mucosa, con contacto, que ahora con el uso de guantes es una barrera física que evita eso. Indirecta, que son justamente los fómites, son los objetos inanimados o animados en los cuales queda el microorganismo y después se transmite. Y las gotitas, que pueden ser las aerolizadas o las salpicaduras. Y van a entrar a otro hospedador. ¿A través de qué? Y en odontología, de la piel, de la conjuntiva, que es una vía muy rápida de diseminación de los microorganismos, o de la mucosa respiratoria. Pero tenemos que recordar nuevamente que con inhalación no es el único el coronavirus, sino que también el microorganismo que causa la tuberculosis, el sarampión, la parotiditis, la gripe, hay un montón de microorganismos que debemos tener en cuenta. Para evitar estos microorganismos hay diferentes barreras. La primera barrera son las barreras biológicas, que son las vacunas, que sabemos que está el calendario nacional de vacunación y que el odontólogo, en especial los que ya somos más grandes, que no era obligatoria, la vacuna de la hepatitis B, tenemos que tenerla obligatoriamente. Y después se recomienda estar con los anticuerpos para ciertos microorganismos, como ser la doble adultos, la antivaricela, la antigripal y la doble viral. Cuando el paciente consulta que quiere venir a atenderse, ideal es que sea en manera telefónica, salvo que esté posterior a que uno lo atendió y le vaya a dar un nuevo turno. Entonces hay que preguntar cuál es el motivo de la consulta. Si estamos frente a un paciente que nos dice que tiene una urgencia, va a haber que hacer una valoración inicial con un triage de preguntas telefónicas. ¿Qué son? Esto va cambiando también. Primero era solamente si había estado en el exterior los últimos 14 días o con alguna persona que estuvo en el exterior, si tenía tos y dolor de garganta, y se le fueron agregando, por ejemplo, si le tenía dificultades con los sabores, con el olfato, también si tuvo contacto estrecho con zonas de transmisión local. Esto se va modificando todo el tiempo, por lo tanto, uno va conociendo más del virus, más de la propagación, y se van reformulando también los protocolos de atención. Si el paciente no es sospechoso, se le puede generar un turno, y ahora vamos a ver, como dice acá abajo, cuáles son entonces las medidas de protección que vamos a usar. Y si el paciente es sospechoso, por supuesto, tendríamos que derivarlo a un centro de atención especial. Antes de que llegue el paciente, lo primero que voy a hacer es preparar el consultorio. Para preparar el consultorio arrancamos desde la sala de espera, que como vemos es de una buena medida colocar una barrera acrílica separando al lugar donde está la secretaria, que igualmente también va a estar con el ambo, va a tener todas las nociones de bioseguridad porque está dentro del equipo, por lo tanto hay que explicarle que tiene que descontaminar con alcohol 70 tanto el teclado, el teléfono, todo lo que ya esté en contacto. Le vamos a poner o a indicar al paciente, o le ponemos un indicador de que se mantenga de 1,5 metros a 2 lejos del lugar de recepción. Y vamos a limpiar las superficies. Idealmente, para que los desinfectantes puedan trabajar y cumplir su función, primero vamos a lavar con agua y jabón o con detergentes, lo enjuagamos y secamos el piso. Y después ponemos un desinfectante, por ejemplo, lavandina al 1%, y en los muebles lo que se usa en todo el mobiliario, las superficies, es al 0,1%. En la sala de espera, lo más minimalista posible. Vamos a sacar las revistas, porque, por ejemplo, hay estudios que los virus como el coronavirus pueden durar de 4 a 5 días. Y vamos a eliminar los floreros, pero esto es también, ¿por qué? Porque la Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria,
de muy importante transmisión, en especial en los sanatorios y hospitales. ¿Por qué? Porque queda alojada en las aguas residuales, por ejemplo, de un florero, y de ahí va a hacer un nicho. Es por esto que ya en los hospitales o sanatorios no se lleva más flores para visitar a un enfermo. Entonces vamos a sacar no solo por el coronavirus, sino que vamos a dejar lo más minimalista posible para evitar que se transformen en fómites a partir de los cuales se diseminen. ¿Qué le vamos a indicar a nuestro paciente? Después de hacerle el cuestionario previo, le vamos a pedir que si es un adulto mayor, sin ninguna discapacidad que le impida venir solo, que concurra sin acompañantes para no llenar la sala de espera. Si viene con acompañantes, la sala de espera siempre tiene que estar los pacientes separados de 1,5 metros a 2 entre uno y otro, y las sillas tratar de que sea un material que pueda ser también desinfectado. Que concurra sin adornos, porque está estudiado que también dura en los aceros, en los plásticos de los aros, de los relojes, así que concurra sin nada, con la menor cantidad de cosas posibles para tratar de no estar descontaminando todo el tiempo. Si puede pagar con tarjeta es más fácil, y si no, en un sobre, y que también la secretaria luego de recibirlo se tiene que nuevamente pasar alcohol en gel en las manos. Como dijimos, la recepción del paciente detrás de alguna mampara ideal, con un barbijo la secretaria. No tenemos ya más contacto con manos o con besos a los pacientes. El paciente se coloca alcohol en gel y espera su turno sentado. Ya vamos a ver después que al paciente lo que le vamos a ofrecer es un cubre calzado, le vamos a ofrecer el gel en alcohol, una cofia, podemos ponerle un camisolín, y si no le ponemos un babero, según lo que vamos a hacer, si vamos a generar aerolización, le podríamos poner una protección ocular. Ahora vamos a ver qué le vamos a hacer realizar al paciente un colutorio antes de iniciar nuestra atención. El colutorio preoperatorio puede ser idealmente una solución de iodopovidona. ¿Por qué? Porque la iodopovidona lo que tiene es que es un nivel microbiológico intermedio y tiene sustantividad, es decir, se queda adherido a las superficies y se va a ir liberando a lo largo del tiempo durante el que nosotros atendamos. Y se usa la solución de iodopovidona al 0,2%, que se prepara a partir de la solución que compramos al 10%. Entonces, repasando, el paciente cuando llega, es de buena práctica tener también, antes de entrar, el paciente apenas entra, un trapo de piso embebido en hipoclorito, se higieniza ahí su calzado y se pone las botas. Desinfectar todo lo que trae, por eso hay que decirle que traiga pocas cosas, que se lave las manos con agua y jabón y que se seque, que ahora vamos a ver, con toallas de papel. Se pone alcohol en gel y se frota, y ese mismo cuestionario que le hicimos por teléfono le hacemos en persona a manera de declaración jurada. Además del consentimiento informado, que eso ya es aparte y de acuerdo a la atención. Básicamente el odontólogo va a tener el ambo, arriba del ambo puede tener el camisolín, o si fuera a hacer, también puede colocarse ambo, mameluco, camisolín. Luego vamos a ver que de acuerdo al nivel de aerolización que haya en la prestación que va a realizar, puede colocarse los barbijos N95 y arriba la máscara de protección, o si la aerolización no fuese tanto, porque no vamos a usar ni cavitador, ni turbina, ni jeringa triple, puedo colocarme un barbijo triple capa como el que usaba previamente y luego colocarme la máscara. Respecto al calzado, arriba del calzado rígido que utilizamos, que esto hay que seguir utilizándolo para evitar accidentes, si se cayera algún instrumental cortopunzante, arriba me voy a colocar botas. Y tengo que utilizar una cofia. ¿Qué voy a hacer cuando inicio la atención?
Primero voy a hacer el lavado de manos, que puede ser con una solución antiséptica como SER y o povidona clorhexidina, o puede ser con un jabón de uso común. Sabemos que el coronavirus, por ejemplo, sí va a morir con un jabón de uso común. Luego me voy a colocar, me pongo la cofia y el camisolín. El barbijo, ahí dice cuál vamos a utilizar nuevamente, o el N95 o el barbijo triple capa. Me voy a colocar las gafas, me voy a colocar la máscara y después me voy a colocar los guantes. Hay protocolos que están indicando en este último tiempo la utilización de doble par de guantes. ¿Para qué? Para que, como dice acá abajo, cuando termino la atención, me saco el primer par de guantes que está contaminado y luego con el otro par de guantes procedo también para no estar tocando con las manos a retirarme el resto de la indumentaria. Caso contrario, me saco los guantes, me saco el camisolín, me vuelvo a lavar las manos y me empiezo a sacar el barbijo, los lentes y la cofia y me lavo nuevamente las manos. El lavado de manos entonces es fundamental. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el lavado de manos tiene que ser meticuloso, tanto palma con palma, entre los dedos, entre las uñas, que queden bien lavados hasta la zona de muñeca. En el baño es importante que vamos a retirar tanto las toallas como el jabón en pan, porque son un reservorio de microorganismos, el secador de manos porque aeroliza microorganismos, y vamos a poner para secarse las manos papel de un solo uso. Voy a poner jabón en líquido y alcohol en gel. Tengo que tratar de evitar la aerolización, por eso el paciente no se puede cepillar los dientes en el baño. Y le voy a colocar instrucciones del lavado de manos. Jabón líquido, ideal si yo puedo colocar para secarme las manos el papel que solo con pasar por el sensor la mano saca el papel. Y el portarresiduos para arrojarlo, que también hay algunos que solo con pasar la mano por encima abren la tapa para no estar tocando y contaminando nada con las manos del paciente o las nuestras. La atención odontológica propiamente dicha debería ser realizada a 4 manos para evitar el contacto con distintas superficies. Igualmente vamos a tratar de dejar sobre la mesada y la platina solamente lo que vamos a utilizar. Vamos a hacer todas las prestaciones que sea posible con aislación absoluta, que disminuye la aerolización hasta un 70%, y la mayor cantidad de prestaciones con un suctor de alta potencia. ¿Por qué? Porque va a haber zonas contaminadas que no son solamente las que están alrededor de la boca del paciente, sino que van a ser extendidas. ¿Extendidas en dónde? En el círculo operativo primario, que es alrededor de, se suele decir que es cuando el operador sentado en la silla extiende los brazos, el radio que ocupa esa zona. Esa zona, que vemos que es muy amplia, es el área de mayor contacto, aerolización y salpicaduras, tanto en forma directa del paciente como generadas durante la atención. Por lo tanto, son las zonas que antes de atender y después de atender voy a tener que desinfectar. ¿Con qué? Con una solución que puede ser hipoclorito al 0,1%, pueden ser las toallas de amonio cuaternario, que no voy a aerolizar, sino que las voy a pasar con una toalla de un solo uso, descartable, una toalla de papel. Las voy a pasar por el foco, por la platina, por el mueble, por todo lo que vaya a haber contacto, el sillón. Y después lo que voy a hacer es cubrir con film todo lo que se pueda tocar. El film puede ser tubuladuras que uno compra de plástico para envolver las mangueras, o el film de cocina que yo voy a envolver todas las mangueras, tubuladuras, la zona del foco que voy a tocar, todo lo voy a envolver.
Y después lo que voy a hacer para desinfectar las zonas de generación de residuos de agua, como ser el suctor y como ser las jeringas donde circula agua, la jeringa triple y la de salida de agua y aire, voy a arrojar en la salivadera una solución, puede ser más o menos 250 a 500 mililitros de solución enzimática o, en caso contrario, de hipoclorito. Hay que tener en cuenta que estas soluciones, si vamos a echar tantas, que no perjudiquen al sillón. Por eso a veces el hipoclorito es más fuerte y se coloca una solución enzimática. Luego que colocamos esto, apretando el pedal, voy a dejar correr aire y agua de la salida para turbina y micromotor y apretar el aire de la jeringa triple en la salivadera. Esto lo hago durante 1 minuto y cubro cuando estoy haciéndolo con una toalla de un solo uso. Cuando termino de hacer esto, vuelvo a arrojar en la salivadera una solución desinfectante, otra vez 500 mililitros o 250 mililitros. Ya estaría entonces todo el sillón preparado para comenzar la atención.
El paciente va a realizarse entonces, que dijimos que ya se colocó alcohol, ya le pusimos el cubrebocas o desinfectó también su calzado, le colocamos cofia y un babero camisolín, hace el colutorio preoperatorio y lo atiendo. Cuando despido a mi paciente, me voy a ocupar nuevamente de mi sillón y de mi instrumental. ¿Qué voy a hacer con el instrumental con el que atendí a mi paciente? Voy a desinfectarlo con una solución de nivel intermedio. ¿Qué solución? Hipoclorito al 0,5% o iodopovidona al 2,5%. La solución enzimática puede ser un paso previo, como vemos acá. Es decir, no reemplaza al agente antimicrobiano. ¿Por qué? Porque no tiene nivel microbiológico. Solamente va a disminuir la carga, si uno tuviera una carga orgánica, materia orgánica. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es colocar en solución enzimática preparada de acuerdo a las indicaciones del fabricante, después la saco de ahí, la coloco en un desinfectante, es decir, sería un paso previo. La única manera de reemplazarlo sería si uno tuviera un termodesinfector, que hay hospitales que lo poseen, que ahí sí realiza el proceso de lavado, desinfección y secado, es como un lavavajillas de lujo. Pero si uno no tiene esto, tiene que usar un desinfectante. Luego lo va a enjuagar, limpiar y secar, que puedo usar para, después de la desinfección, para limpiarlo puedo usar el ultrasonido o en un tupper. Si no, lo voy a limpiar con un cepillito de uñas, lo enjuago, lo seco con un papel de un solo uso y lo empaqueto en el envase adecuado para el método que vaya a utilizar de esterilización. Y lo voy a esterilizar con cualquiera de los dos métodos, que pueden ser el autoclave a 134 grados 18 minutos o la estufa a 180 grados 30 minutos, 160, 120 minutos o 170, una hora. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es eliminar los residuos. En bolsa negra va a ir solamente lo que no está contaminado, que es, por ejemplo, el papel post-envoltorio de esterilización, puede ser una receta, una hoja, y todo lo demás va a ir como residuo patogénico a la bolsa roja. Voy a recuperar entonces, como dijimos, todas las superficies, le voy a retirar los film, voy a volver a desinfectar todas las superficies. El instrumental lo voy a desinfectar y esterilizar. Voy a desinfectar las impresiones, que de acuerdo al material que hayamos utilizado, se puede utilizar hipoclorito al 0,5%, por ejemplo, si son de alginato o silicona. ¿Y qué voy a hacer con las turbinas? Si el instrumental rotatorio tiene el logo que dice 134 grados alrededor de un semicírculo, significa que las puedo esterilizar. Por lo tanto, las desinfecto con una toalla con amonio cuaternario o con hipoclorito y las voy a esterilizar. Si la turbina no tiene este logo, no puedo esterilizarla. Por lo tanto, lo que voy a hacer es desinfectarla con lo mismo, con una toallita impregnada en amonio cuaternario o en hipoclorito, y luego lo que hago es en esa, colocarlo, esa turbina, por ejemplo, en otra toalla impregnada en amonio cuaternario o en hipoclorito, y la dejo reposar en una bolsa cerrada durante unos minutos de 10 a 20 minutos en esto, para tener una desinfección. ¿Cuánto me dura el instrumental estéril? ¿Yo tengo que esterilizar todos los días? Bueno, está comprobado que es muy importante, y este sería el último paso en toda la recuperación post-atención odontológica, ¿qué voy a hacer con el instrumental que esterilicé?
Una vez que lo acondicioné y lo esterilicé, es importante cuando lo saco, dónde lo voy a colocar, que no sea debajo de una zona donde está la bacha de agua, para que no haya humedad, que sea un lugar seco, oscuro, lejos de mucha circulación, porque no debe romperse el envoltorio. Si el envoltorio no se rompe ni se humedece, la esterilización no tiene durabilidad límite y yo, por ejemplo, que no hago tratamientos de conducto, la caja de endodoncia no la uso, no debo volver a esterilizarla si no tengo problemas con el empaquetamiento hasta que yo la use. La puedo dejar todo el tiempo que quiera. Esto es importante porque el instrumental de filo, por ejemplo las curetas, van perdiendo después de 20 esterilizaciones, por más que uno las afile correctamente con las piedras, van perdiendo el filo. Los espejos van perdiendo la capacidad para ver, no deja de ser en alguna forma perjudicial tanta esterilización, el instrumental se va deteriorando. Después, por último, lo que tenemos que tener en cuenta es que la esterilización hay que controlarla para saber que lo estamos haciendo bien, y entonces vamos a tener los métodos físicos, que es ver que esté bien enchufado, que funcione el termómetro, las luces que me indican que llegó a la temperatura, la presión, etc. Los controles químicos, que son los sobres, que tienen una tira que cambia de color, o la cinta que yo le coloco para cerrarlos, que también cambia de color. Pero ¿qué pasa? Los químicos me están comprobando que sí, dura, que llega a la temperatura que me dice el aparato, pero no que dura el tiempo que tiene que durar. Por lo tanto, el más importante es el control biológico. El control biológico lo que hace son tiras, que vemos aquí en esta foto, que tienen esporos de las bacterias. Los esporos bacterianos son el elemento de mayor resistencia. Por lo tanto, si mata el esporo, salvo los priones, que hay pocos estudios y se podría transmitir solo por el tejido nervioso, o sea que si hubiera riesgo sería en una lima de endodoncia, pero si no en el resto del instrumental no, y no tenemos manera de comprobarlo, por lo tanto, lo que sigue en resistencia son las bacterias esporuladas. Vamos a colocar, entonces, ya nos venden estas cintas con esporos bacterianos, la coloco en el aparato de esterilización, estufa o autoclave, y hago un ciclo común. Luego, ¿qué pasa? Antes había que llevarlo a un centro microbiológico de referencia, que de acuerdo a la zona donde uno viva tal vez se complica, y entonces hay ahora unos aparatos que se venden y le venden el medio de cultivo. El medio de cultivo, uno coloca la tira con una pinza de algodón en ese medio de cultivo, lo lleva a este aparato a incubar, y entonces va a dar una lectura fácil de si crecen o no los esporos, crecen las bacterias. Si el aparato me indica que crecen, es que el aparato de esterilización, estufa o autoclave, funciona mal, y si no crecen, mi aparato funciona bien. De acuerdo al tipo de atención que uno tenga, la cantidad de pacientes que uno vea, es cada cuánto deben realizarse los controles. Por supuesto, teniendo el aparato en el consultorio, es más fácil de realizar en una manera más periódica. Esto ha sido un resumen de los tips que tenemos que tener en cuenta en la bioseguridad, y bibliografía sale todo el tiempo respecto a esto, en especial en este contexto de la pandemia. Quiero hacerte algunas preguntas que me acercaron algunos colegas sabiendo de este encuentro. Uno, Sí. por parte, a ver, algunas preguntas en relación a los barbijos. Si el N95 se puede esterilizar, cuánto dura ese N95. Lo mismo con relación a los camisolines, si se pueden colocar dentro del autoclave, viste los camisolines 30, 40 gramos, digamos, de espesor, o los campos quirúrgicos, si se pueden esterilizar. Así como uno los compra, que serían descartables. Mira, no hay estudios que aseguren todavía lo de los camisolines. Los compramos descartables, son descartables, y este mismo problema tienen los mamelucos
Lo que pasa es que el mameluco de Tyvek, comprado, la empresa DuPont, que es la que los fabrica por excelencia, lo que dice es que son descartables, por lo tanto no te aseguras si lo reutilizás. Lo que pasa es que como vamos a usar arriba un camisolín, mientras no se deteriore, uno podría reutilizar el mameluco. El hidrorrepelente es necesario cuando uno va a realizar prácticas con mayor aerolización. Y si no, podría usar uno de los de friselina que se venden en los kits los más comunes. Respecto al barbijo, al N95, hay estudios que hablan de que duran 60 horas, estudios que hablan de que si uno lo usa menos de 7 horas por día, duraría 15 días el barbijo. Y si lo usa más de 7 horas por día, dura 7 días. El N95 podrías colocarlo 2 veces en autoclave. Si no está deteriorado o roto, podría autoclavarse 2 veces. Según estudios que han hecho, 2 veces seguiría siendo efectivo. Respecto del colutorio que le damos al paciente, hablaste de iodopovidona al 0,2%, ¿no? ¿Y qué pasa con el agua oxigenada y con la clorexidina al 0,12? ¿Se podría reemplazar? ¿Viste que dicen agua oxigenada en partes iguales? El agua oxigenada al 1% que se compra, el agua oxigenada de 10 volúmenes y es mitad agua oxigenada y mitad agua. El problema se puede utilizar, de hecho el coronavirus es, ya dijimos, un microorganismo que muere muy fácil. ¿Qué es lo que pasa? El agua oxigenada no tiene sustantividad, por eso sería ideal reemplazarla por la iodopovidona. También podría utilizarse la clorexidina porque tiene nivel microbiológico bajo, pero tiene sustantividad. Así que sí podría utilizarse la clorexidina. Bien. ¿Y el iodopovidona al 0,2%, cómo se prepara? ¿Es 2 en 10? Se prepara a partir de la solución al 10%. Sí, siempre se compra la solución al 10% y a partir de ahí la diluís. El alcohol al 70%, ¿tiene una vida útil? Viste que la lavandina, el 10% es por el día. Vos preparás la preparación de lavandina para las superficies, el hipoclorito, digamos, la lavandina es el producto. Sí. Y es por el día, es por el día, después no te sirve al otro día. Sí. ¿Qué pasa con el alcohol al 70%? También es muy inestable, han probado y dicen que el alcohol que se vende en gel que tiene aloe vera es más estable, pero cuando uno lo prepara el alcohol también es inestable, así que hay que prepararlo todos los días. Ah, o sea que conviene tenerlo creo que viene al 96%, y uno... Al 96% y prepararlo, sí. Ajá, tengo 2 preguntitas más. Uno, la utilización del ozono y de la luz ultravioleta como método de asepsia del ambiente. Y me agregaron otra pregunta, perdóname, que es el vaporizador con agua oxigenada, después de una atención clínica. No sé si escuchaste algo al respecto. Sí, hace mucho que los hospitales están preocupados con las infecciones intrahospitalarias y empezaron a emplear todos estos métodos. La luz ultravioleta hace una radiodesinfección, entonces va a eliminar a los microorganismos, pero hay que tener en cuenta que depende de qué tipo de microorganismos, la longitud de onda de la luz ultravioleta que se coloca, la suciedad de los tubos, y que se van a generar zonas de luz, penumbras y sombras. Por lo tanto, hay que colocarlo por una empresa que esté avalada, ver bien el tamaño del consultorio, dónde lo voy a colocar, porque va a tener un radio de acción. Respecto al ozono, todavía se sigue estudiando y hay estudios en Europa que dicen que todavía no está comprobado el riesgo-beneficio en cuanto a la cantidad de ozono que habría que aplicar y que sea bueno para la salud y que elimine microorganismos,
Pero el ozono es oxígeno 3 y en realidad no deja residuos tóxicos, así que de vuelta, colocado el aparato del tamaño adecuado de acuerdo al consultorio, puede utilizarse. Y respecto al peróxido de hidrógeno, hay dos tipos. Uno que se aeroliza y otro que es el sistema vaporizador. El sistema vaporizador es peróxido de hidrógeno, el que está más estudiado, al 30 o 35%, se usa en hospitales, pero ojo que tarda entre 1 hora y media, según el aparato, a 8 horas para desinfectar. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuál es la empresa que uno va a contratar, ver bien cuánto tiempo va a tardar. Y hay que tener cuidado con la cantidad de peróxido de hidrógeno, porque, por ejemplo, en el sistema que es aerolizado, que tiene peróxido de hidrógeno entre el 5 y el 7%, mucha menor concentración, se demostró que al coronavirus sí, porque como dijimos es un microorganismo fácil, pero no destruye al Mycobacterium tuberculosis, agente causante de la tuberculosis. Entonces, si vamos a contratar un sistema, tengamos en cuenta a todos los microorganismos para cumplir las normas de bioseguridad, no solo al coronavirus, que es fácil de eliminar. Tema del autoclave. Hay una posibilidad que uno coloque el instrumental para bajar la carga orgánica en el enzimático. Y de ahí vos podés pasar al autoclave con el instrumental, digamos, sucio. En un ciclo, en vez de colocarlo en el hipoclorito, en el iodopovidona, que te arruina un poco el instrumental, y después sacarlo, hacer la higiene correspondiente, lavar bien el instrumental, empaquetarlo y volver a colocarlo en la autoclave. ¿Cuánto tiempo debe estar ese como que le dicen, Claro. esterilización flash? Claro, eso vendría a cumplir la función de desinfección física. La de los hipoclorito y iodopovidona es desinfección química, esta sería física. Y el problema justamente es que es un ciclo muy largo, porque tiene que estar 18 o 20 minutos en la temperatura, es decir, en 134 grados, pero hasta que llega, depende del aparato, hasta que llega después 20 minutos y se enfría, todo ese proceso depende del aparato, pero tal vez tarda 1 hora y media. Entonces es ese tiempo, más el tiempo de limpiarlo, empaquetarlo y otra vez 1 hora y media. Tal vez con los tiempos de este contexto de pandemia en el cual hay que esperar un tiempo entre paciente y paciente para la ventilación, no sería descabellado usar ese, y por supuesto es la desinfección de máxima, es la más efectiva de todas las que podemos hacer, seguro. O sea, 20 minutos es el tiempo de esterilización, tenés que encenderla. Claro, hay que esperar que llegue a la temperatura 20, que es al mismo tiempo de la esterilización posterior. Claro, del empaquetado. Claro, hay que esperar que llegue a la temperatura y después, una vez que esperamos los 20 minutos, que se enfríe, porque si no, no te permite abrir la puerta. O sea que todo, dependiendo del aparato, tarda mucho más. Bien. Y Ese si fuera el hipoclorito como desinfectante, ¿cuánto tiempo lo dejas sumergido? 10 a 15 minutos, no más, porque corroe. Eso es verdad. Minutos. Bien. Nunca bueno, más. Brillante, ¿qué te puedo decir? La verdad, excelente. Un gusto. Marisa, muchas gracias por esta entrevista, por tu tiempo, que seguramente va a ser de gran utilidad para toda nuestra audiencia odontológica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y para lo que quieran. Un beso, hasta luego.